Ok, ahora déjame quitar esto. Voy a hacer clic derecho para mostrarte que con esta opción llamada quitar pista o instrumento, eliminaremos por completo este instrumento del proyecto, sin la necesidad de ir a la consola y quitar los instrumentos desactivados como lo enseñé en el video anterior. Ok, dicho esto, ahora sí, vayamos al navegador y el siguiente instrumento nativo de PreSonus Studio One que tenemos en la fila es quizás el más utilizado por los usuarios que van empezando con esta DAW. Se llama Presence y si llegas hasta el final de este vídeo te aseguro que también será tu favorito. Vamos a arrastrar y soltarlo dentro de la vista de arreglos y voy a cerrar el navegador. Ahora, como en todos los VST en general de Studio One, tendremos una sección de ajustes preestablecidos por aquí arriba. Simplemente haciendo clic en la flecha de hacia abajo, podremos elegir entre esta lista muy completa de instrumentos. Y digo muy completa porque, como lo notarás aquí, prácticamente lo tienes todo para empezar a crear ideas de canciones u obras muy elaboradas. Tenemos bajos, metales, guitarras, cuerdas, teclados vintage, en fin, una variedad de sonidos muy amplia realmente. Y algo muy importante que siempre tienes que tener en cuenta es que el banco de sonidos que se mostrará aquí dependerá directamente de la versión de Studio One que tengas. Yo estoy usando Studio One Pro y por eso tengo bastantes para elegir. Pero si estás trabajando con la versión Artist, por ejemplo, esta lista se verá mucho más reducida para ti. Ahora bien, al igual que con el MyTai, a nivel de interfaz, puede parecer que están pasando muchas cosas por aquí, pero no te preocupes que vamos a desglosar esto sección por sección. Aquí tenemos dos LFOs que, al igual que con el MyTai, podemos activar y desactivar cada ajuste haciendo clic en su título. En la parte superior del centro tenemos una sección de filtros y en la de abajo tenemos una pantalla que nos dará información del preajuste cargado actualmente. Pero como no tenemos nada cargado en este momento, aparece vacío. De todas formas, aquí podremos ver el número de voces que se estará reproduciendo y cualquier articulación de nota que esté disponible en el preset que hayas elegido. Debajo de los LFOs tenemos 4 controles de muestras o samples y a la derecha tenemos una envolvente exclusivamente para el amp y abajo una segunda envolvente que es totalmente asignable a cualquier parámetro dentro del Presence, usando la matriz de modulación. Además de esto, tenemos algunos controles globales de volumen, velocity, poly para reproducir más de una nota a la vez y mono para escuchar solo una nota por cada pulsación. Algo muy interesante por aquí es que cuando estamos en el modo mono, vemos que se activa esta opción llamada Glide. Esta opción es muy útil cuando quieres pulsar una nota sin soltar la anterior y que la transición del sonido sea más o menos suave dependiendo del ajuste que hagas con este control deslizante llamado también Glide. Y esto no mucha gente lo sabe, así que te invito a que te suscribas al canal para aprender más cosas como esta. Ahora, en la parte inferior, tal y como vimos de nuevo con el MyTai, tenemos un panel matriz de modulación, con efectos y además nuestro teclado virtual. Y como ya hemos visto cómo funciona esta parte, ya no volveré a hablar de ello. Si todavía no has visto el vídeo donde hablamos sobre esto, te lo dejo por aquí en esta etiqueta para que lo mires cuando termines este vídeo. Porque en cuanto a funcionamiento, Presence en realidad se parece mucho al MyTai. Así que seguiré adelante escondiendo todos estos paneles. Ahora voy a bajar un poco esto y carguemos un preajuste para darle algún sonido al plugin. Digamos que cargo algo de cuerdas, un violonchelo quizás. Y como pudimos ver, se muestra una actividad por aquí cuando se carga un preset. También podemos ver el tamaño de nuestro sample por aquí. Entonces, en este punto, esto ya debería estar listo para sonar. Ok, así suena entonces este preset llamado Cello Full. Y podemos ver aquí que parece que nuestro LFO está activo en este sample. Entonces, si continuamos y expandimos la matriz de modulación, podemos ver que el LFO 1, que está aquí, ha sido asignado al pitch. Aunque solo lo está haciendo de forma sutil viendo la cantidad de amplitud del ajuste. Veamos qué pasa si aumentamos esto. De hecho, vemos que la rueda de modulación
o Mood Wheel también está asignada por aquí. Así que lo que está pasando aquí es que dado a que ambos están juntos, en este caso con la rueda de modulación controlamos la cantidad de LFO. Por eso, aunque hayamos movido esto completamente hacia la derecha, no escuchábamos ninguna diferencia. Porque de nuevo, con esta configuración necesitamos mover la rueda de modulación para escuchar el LFO. De hecho, solo para que lo veas, déjame abrir el teclado virtual por un momento. Aquí tenemos la rueda de modulación o Mood Wheel en inglés. Así que por la forma en que está configurado aquí, al mover esta rueda, añadimos LFO al sonido de cuerdas mientras tocamos. Ok, tengo que admitir que eso suena bastante exagerado, porque he subido todo aquí, pero bueno, creo que se ha entendido, ¿no? Ahora cerremos el teclado virtual y el panel de modulación. Bueno, no pasaremos demasiado tiempo con el Presence porque como ya lo hemos dicho, es muy parecido al Maitai con la diferencia de que este plugin es un reproductor de muestras de samples y que básicamente puedes elegir entre una variedad de instrumentos diferentes que ya vienen precargados dentro de su banco de samples y que con solo elegir uno y cargarlo ya lo puedes tocar. Entonces, si estás buscando un sonido de piano, por ejemplo, tienes 8 presets para elegir por aquí. Vamos a elegir este Acoustic Piano Fall. Suena muy bien. Y no olvides que tenemos los efectos. Así que si quisiéramos poner un poco de reverb a nuestro piano, podemos hacer clic aquí en este botón llamado Mood FX. Luego dentro del banco de FXA, con solo hacer clic en el título de la reverb, ya la tendremos activada. Ok, voy a desactivar la reverberación, cerraré el panel de modulación y quiero saber francamente cuáles son las dudas que tienes con respecto a este plugin en los comentarios. Si has aprendido más de PreSonus Studio One el día de hoy, dale me gusta a este vídeo y no olvides suscribirte que en el próximo capítulo veremos al quinto y último instrumento virtual, que personalmente creo que es una verdadera joya en cuanto a manipulación de samples. Y sí, me refiero al Sample One. Hasta entonces.